Buenas tardes a todos los congresistas. Gracias por la presentación. Buenas tardes a los moderadores y a los oradores. Gracias por ter sido invitado a participar en este Congreso de la Sociedad Gallega de Géridas. Es un congreso muy importante, un congreso de gran interés científico y ha sido para mí un privilegio y un honor participar aquí y hablar. Yo soy portugués, voy a intentar hablar castellano, pero seguro que hablaré portuñol en algunos momentos y por eso mis disculpas. Hoy he sido desafiada a hablar de los efectos hiperbáricos del oxígeno en la cicatrización de las heridas complexas. Así estructuré mi presentación en 5 puntos. El primero, que es la medicina hiperbárica, y después hablaremos de la física aplicada al medio hiperbárico, efectos fisiológicos, y después entonces las heridas con indicación para la oxigenoterapia hiperbárica. Y al final un poco de nuestra experiencia en el Hospital Pedro Hispano. Entonces, ¿qué es eso de la medicina hiperbárica? La medicina hiperbárica se dedica al tratamiento de patologías en un medio ambiente con una presión superior a la presión atmosférica. Para eso necesitamos de utilizar dispositivos médicos que son cámaras hiperbáricas. Y las cámaras hiperbáricas pueden ser de 2 tipos. Las cámaras monoplaza para un solo paciente o las cámaras multiplaza para un número variable de pacientes. En el interior de las cámaras multiplaza, los pacientes inhalan oxígeno puro a 100% por uno de 3 dispositivos. Estas son imágenes de la cámara hiperbárica del Pedro Hispano. Hacen por una mascarilla bucofacial, y lo hacen sentados o acostados, depende del paciente, o en algunos casos hacen por una tienda de oxígeno, tienda cefálica, y la utilizamos para tratar a los niños, los traqueotomizados, o entonces los pacientes que tienen grandes deformidades faciales. Y también el tercer dispositivo es el tubo orotraqueal, que es en el caso del doente crítico que tiene que estar conectado a un ventilador. Y para eso tenemos ventiladores hiperbáricos, jeringas propias para trabajar en ambiente hiperbárico, monitorización y todo lo que es necesario para tratar al paciente crítico. En las cámaras monoplaza, los pacientes inhalan el oxígeno puro, habitualmente, en el interior de la propia cámara hiperbárica. Esta es una imagen de la cámara hiperbárica del Hospital Pedro Hispano. Es una cámara multiplaza, como los dice, y tiene la posibilidad de tratar 15 pacientes al mismo tiempo. El otro ocupante es un personal sanitario. Este es el interior de la cámara. Durante un tratamiento de rutina, los pacientes aquí en esta foto están haciendo tratamiento con una mascarilla bucofacial. Las cámaras multiplaza necesitan de varios técnicos de oxigenoterapia hiperbárica para trabajar con la cámara en seguridad. Y la única monitorización que habitualmente hacemos a estos pacientes es el oxígeno expirado. Es nuestra intención que el oxígeno expirado de los pacientes sea más o menos 2000 milímetros de mercurio. Si yo pudiera monitorizar el nuestro, el vuestro, sería más o menos 60-80 milímetros de mercurio. Y la sesión de rutina tiene habitualmente la duración de 90 minutos, es la nuestra tabla, y 2.5 ATA de presión. Las sesiones de urgencia son muy diferentes. Tienen una duración al mínimo de 90 minutos, pero pueden llegar a muchos minutos y a horas de tratamiento, como son los casos de los accidentes de descompresión de los boceadores. Y la presión de tratamiento, 2.8 hasta 5 ATA de presión. Esta cámara, nuestra cámara, tiene la posibilidad de tratar 2 pacientes críticos al mismo tiempo. Y todos los pacientes están monitorizados, frecuencia cardíaca, monitorización invasiva, oxígeno expirado, y están ventilados, obviamente. Cuando el gas que nós seleccionamos al interior de la cámara es el oxígeno, se llama oxigenoterapia hiperbárica. Entonces, la oxigenoterapia hiperbárica es la administración de oxígeno puro 100% en un entorno con una presión 2 a 3 veces superior a la presión medida a nivel del mar. Con este aumento de presión, conseguimos en la sangre arterial presiones de 2000 milímetros de mercurio y después, luego, a los tejidos vamos a tener presiones de 400 milímetros de mercurio. Es esta gran cantidad de oxígeno en los tejidos
que es la base de la oxigenoterapia hiperbárica. Las primeras cámaras hiperbáricas que apareceram tratavam acidentes de descompressão de los boceadores, então medicina hiperbárica é também medicina subaquática. Tratamos os acidentes de buceo, estudiamos as enfermedades de buceo e hacemos a saúde ocupacional de todos estes boceadores. Há muitos relatos históricos curiosos na medicina hiperbárica. Trouxe aqui 2 ou 3. Este é um cirurgiano francês, Fontaine, que nesta data ha sido el pionero e ha construído uma cámara hiperbárica portátil onde hacía cirurgias e ha hecho 37 cirurgias. Depois disso ha ido um acidente e se murió e a cámara portátil deixou de trabalhar. Un otro, este es un anestesiólogo. Los anestesiólogos son un poco más, gustan de hacer las cosas por la grande. Y este anestesiólogo, Cunningham, construyó en Kansas City un hospital hiperbárico. En este hospital, que era un hospital con 20 metros de diámetro, tenía 6 pisos, 72 habitaciones, comedor. Los pacientes vivían al interior. El problema de estas experiencias es que no tienen criterio científico. Entonces, la medicina hiperbárica ha tenido un gran descrédito en esta altura. Hay sí un relato importante que tenía una base científica, que es de este profesor, el profesor Ite Boerema, que ha construido un quirófano hiperbárico en la Universidad de Amsterdam, en Holanda, en esta data. Y hacía cirugía cardíaca al interior. Estamos hablando de momentos que no existía circulación extracorporal. Entonces, habría que aumentar la presión para aumentar la cantidad de oxígeno disuelto en la sangre y entonces este profesor tenía algún éxito en las cirugías que hacía. Estas instalaciones han también sido utilizadas por los infecciólogos para aumentar, a costa del aumento del oxígeno disuelto, tratar las infecciones necrotizantes, gangrena gaseosa, etc., también con algún éxito. El problema es que las cámaras hiperbáricas en este momento en Europa, Estados Unidos, se han difundido por toda parte, pero sin criterio científico. Entonces, hay necesidad de crear las sociedades científicas. Los americanos han sido pioneros en esta data y los europeos hacen su sociedad científica en 89 y desde 1994 que hay conferencias de consenso del European Committee for Hyperbaric Medicine. Es en este congreso que es actualizado las indicaciones para la medicina hiperbárica. El último congreso ha sido en 2016 en la Universidad de Lille. Y estas son las indicaciones actualizadas que se practican en la medicina hiperbárica. Y las indicaciones en la medicina hiperbárica son basadas en la medicina de evidencia. Es muy difícil en algunas áreas de la medicina, y la medicina hiperbárica es un ejemplo, de hacer estudios. Por eso se utiliza el recurso a la medicina basada en la evidencia. Y esta medicina basada en la evidencia tiene 3 tipos de indicaciones para tratar. Las indicaciones tipo 1 son aquellas que son fuertemente recomendadas. Dice que es una indicación, la oxigenoterapia hiperbárica es una indicación como un método de tratamiento primario, porque tiene una evidencia suficientemente fuerte y hablamos de estudios aleatorizados y controlados en número suficiente para las validar y con buena metodología científica. Después la tipo 2, que es la recomendada, hay un alto nivel de evidencia, hay algunos estudios aleatorizados y randomizados, pero hay necesidad de hacer más. Y finalmente, las indicaciones tipo 3 son las opcionales. Hay un amplio y internacional consenso de especialistas. ¿Cuáles son las recomendaciones tipo 1? Estas son para el tratamiento primario del oxígeno hiperbárico. Muchas de estas indicaciones son de carácter urgente. Hablamos de la intoxicación severa por monóxido de carbono, las infecciones por anaerobios o mixtas, hablamos de las fasciitis necrotizantes, el síndrome de aplastiamiento con fracturas, muchas lesiones de la radioterapia, la osteoradionecrosis de la mandíbula, la radionecrosis de los tejidos blandos con más evidencia para la cistitis y la proctite, el accidente de descompresión, embolismo gaseoso y una patología que es muy prevalente en oxígeno hiperbárico y tiene una buena respuesta es la sordera súbita, la neurosensorial.
En las recomendaciones tipo 2 tenemos la lesión del pie diabético, injertos de piel comprometidos, cirugía en territorios comprometidos irradiados, otras osteoradionecrosis, más radionecrosis de tejidos blandos, osteomielites crónicas refractarias en un tratamiento multidisciplinar tiene también una buena indicación, úlceras químicas, quemaduras por adelante. En las tipo 3 tenemos una novedad, que es la lesión cerebral, un traumatizado de cráneo crónico y agudo, el AVC crónico, la encefalopatía posanóxica, la cistitis intersticial es una cistitis que surge, que aparece con una complicación del trasplante heterólogo de médula ósea, en el reimplante de miembro, en el síndrome de reperfusión y algunas más lesiones radioinducidas y las heridas de difícil cicatrización secundarias a otros procesos inflamatorios. Ahora es momento para los desafiar después de la comida, porque voy a hablar de física. Es importante recordar la física aplicada al medio hiperbárico. La noción de presión es el peso de la atmósfera que está arriba de nosotros, ejerce una presión de 1 kilogramo de centímetro cuadrado en nuestro cuerpo. En medicina no utilizamos mucho esta unidad de presión, utilizamos el milímetro de mercurio, que son 760 milímetros de mercurio, y otros principios que hablaré adelante. El principio de Pascal dice que cualquier presión aplicada a un fluido compresible contenida en un recipiente se transmite por igual en todas las direcciones, y esto se pasa en el paciente en el interior de la cámara. Este aumento de presión se transmite a todos los tejidos, las células, los fluidos. Y los fluidos incomprensibles van a tener un conjunto de efectos que son bioquímicos y celulares que hablaré a continuación. Y los fluidos que son gaseosos, estos fluidos van a estar sometidos a la ley de Boyle-Mariotta que dice que volumen y temperatura y presión varían de razón inversa. Pueden mirar un balón de 5 litros y una atmósfera a superficie del mar. Si la presión es el doble, el volumen del balón es la mitad. Esto se pasa con los espacios gaseosos al interior de una cámara hiperbárica. La mayor parte de los espacios gaseosos en la cámara hiperbárica se adaptan naturalmente, pero otros hay necesidad de hacer maniobras de compensación, como es la maniobra de Valsalva del oído medio, para poder hacer el tratamiento, especialmente durante el periodo de la presurización. Después tenemos la ley de Henry, que es importante porque nos ayuda a percibir por qué que con el aumento de presión disolvemos más oxígeno en los fluidos, más oxígeno en la sangre. Esta ley de Henry dice que la cantidad de gas que se disuelve en un medio líquido es directamente proporcional a la presión del gas sobre el líquido. Y pueden mirar de la izquierda para la derecha que con el aumento de la presión tenemos más gas disuelto en los líquidos, que podría ser la sangre, por ejemplo. He terminado la física, han sobrevivido, ahora hablaré un poco de alguna fisiología general. Este es un concepto muy conocido, que es el concepto de cascada de oxígeno. La cascada de oxígeno describe el trayecto, la viaje del oxígeno de aquí, donde lo estamos a respirar, al cuerpo y después a las células, a las mitocondrias. Pueden mirar de la izquierda para la derecha. Aquí la presión parcial del oxígeno es 21%, lo que quiere decir que tenemos 160 milímetros de mercurio en área ambiente. El oxígeno es inhalado hasta el pulmón, del pulmón a la sangre, de la sangre a las arteriolas, a las capilares y después de los capilares para las células. Y al final, todo esto funciona por un mecanismo descendiente de presión, por difusión simples, y al final el oxígeno llega a los tejidos a una presión que varía, pero en media es 15 milímetros de mercurio. ¿Qué pasa con esta cascada de oxígeno cuando entramos en una cámara hiperbárica? Pueden mirar que en una cámara hiperbárica es una presión de tratamiento de 2.5, habitualmente utilizamos 3.0, pero con 2.5 el aire ambiente de la cámara, el oxígeno ambiente de la cámara es cerca de 2.000 milímetros de mercurio, y al final en los tejidos vamos a tener casi 400 milímetros de mercurio, y después en la mitocondria estos son los valores que vamos a tener. Dentro de la cámara hiperbárica, esa es la imagen que yo os quería decir, ampliamos muchísimo la cascada de oxígeno. Ese es un efecto muy importante en ambiente hiperbárico.
Otra noción que es importante recordar es la forma como el oxígeno es transportado en la sangre. Esto se está pasando aquí con nosotros, en nuestra sangre. El oxígeno en nuestra sangre es transportado de dos formas, o disuelto, apenas 2% es disuelto, y conectado con la hemoglobina 98%. Esto es decir que la mayor parte de la oxigenación de los tejidos en condiciones normobáricas como aquí es a la responsabilidad de la hemoglobina. Esta es una tabla que dice el mismo, lo que se está pasando aquí con nosotros. Estamos inhalando aire a una presión de una atmosfera, tiene 21% de oxígeno, hay 20 mililitros de oxígeno y 100 mililitros de sangre, 19.7 conectados a la hemoglobina y el resto disuelto. Vamos mirar esta tabla al interior de una cámara hiperbárica. Miren, estamos inhalando 100% oxígeno a una presión de 3 atmosferas. La cantidad conectada de oxígeno a la hemoglobina no varía mucho porque no es posible variarla, pero la cantidad de oxígeno que está disuelta en la sangre es muy aumentada, está muy aumentada, 20, 30 veces más. Hay experiencias en el pasado con animales en que los han exsanguinado, han mantido la volemia con expansores plasmáticos y estos animales han sobrevivido al interior de la cámara hiperbárica apenas con la cantidad de oxígeno disuelta en la sangre. Después de esta poca fisiología, podemos entonces mirar cuáles son los efectos de la oxigenoterapia hiperbárica. Hay dos grandes grupos. Hay un grupo que es explicado por las leyes de la física, volumen y presión son inversamente proporcionales. Esto fundamenta la utilización de la oxigenoterapia hiperbárica en los accidentes de descompresión, en el embolismo gaseoso, en los síndromes de aplastamiento. Y después tenemos un conjunto muy grande de efectos bioquímicos y celulares por la cantidad muy aumentada de oxígeno disuelta que vos he hablado en los diapositivos anteriores. ¿Y cuáles son los efectos más importantes? Tenemos un efecto de corrección de la hipoxia, entonces antiisquémico, un efecto antiinfeccioso muy importante y muy promisor, un efecto antiedematoso, un efecto antiinflamatorio, un efecto de promoción de la cicatrización y un efecto específico de reversión de los efectos del monóxido de carbono. El oxígeno es el antídoto del monóxido de carbono y las intoxicaciones severas es el ambiente hiperbárico que debemos tratar. Vamos a ver cada uno de estos efectos. Esto que aquí puede mirar es un capilar. En nuestro cuerpo, en media, tiene 10 millones de capilares. Este es uno de ellos. Podría ser uno capilar de ustedes. Miren que el oxígeno llega a la extremidad arterial en la izquierda a una presión parcial de 100 milímetros de mercurio y por difusión simple es capaz de ir a una distancia de 100 micras y oxigenar las células que están ahí. En la extremidad venosa llega a una presión parcial de 34 milímetros de mercurio que le permite, por difusión simple, llegar a una distancia de 34 micras. Esto se pasa en una persona normal. Entonces, ¿qué pasa con una persona que tiene enfermedades? Y si este capilar no funciona porque es una microangiopatía diabética, o es una artritis obliterante como en la radioterapia, o es una vasculitis, o es una lesión de los queimados, o síndrome de aplastiamiento, o muy importante en la sepsis, que hay un espacio muy aumentado entre los capilares. Entonces, las células que están más lentanas van a se quedar hipóxias o mismo anóxicas. Si este capilar al interior de una cámara hiperbárica, la presión parcial vamos a aumentar para 400 milímetros de mercurio, luego la distancia de difusión aumenta 4 o 6 veces en el polo arterial y en el polo venoso vai aumentar 2 a 4 veces. Es el tal efecto de corrección de hipoxia y antiisquémico. Esto solo es posible hacerlo en la cámara hiperbárica. Y cuando el paciente abandona la cámara hiperbárica, este efecto dura 1, 2, 3 horas más. Un otro efecto importante son los efectos antiinfecciosos, que son cada vez más un motivo, una razón para usarmos la oxigenoterapia hiperbárica. Esta célula es un polimorfo nuclear, leucócito. Se dice leucócito, polimorfo nuclear.
Como ustedes saben, lo polimorfo nuclear, o leucócito, es el nuestro guerrero de la inmunología. Es que combate las bacterias. Siempre que tenemos una bacteria que penetra en nuestro cuerpo, hay información, mediadores que van a los leucocitos y entregan la información para venir a combater. Este proceso de venir a combater, de se movimentar, se llama leucodiapedesis. Pero só leucodiapedesis no es suficiente. Después de hacer la leucodiapedesis, hay que fagocitar la bacteria. E estes fenómenos de leucodiapedesis e fagocitosis, dos polimorfonucleares activados, dependem do sistema das peroxidases. E as peroxidases, para funcionar, necessitam ao mínimo de 28 milímetros de mercúrio para serem funcionais. Está experimentalmente provado que esta capacidade de leucodiapedesis e fagocitosis é muito aumentada e só é possível obtê-la em uma câmara hiperbárica. Depois de fagocitar a bactéria se queda dentro do polimorfo nuclear e há que matá-la. E matá-la só é possível com os radicais livres de oxígeno, o radical chamado superóxido. E não há nenhum outro ambiente que o ambiente hiperbárico para produzir radicais superóxido. Portanto, temos um efeito bactericida muito importante porque há muitos radicais livres que se produzem no ambiente hiperbárico. Um outro efeito anti-infeccioso é o efeito sinérgico com os antibióticos. Sabemos que a hipóxia anaerobiose reduz a ação de alguns antibióticos, como aminoglicosídeos, vancomicina, cotrimoxazol, linezolida. Este efeito não é universal, depende do antibiótico e depende do hospedeiro, mas corrigindo a hipóxia e a anaerobiose, temos uma ação maximizada dos antibióticos. A médio e longo prazo, a oxigenoterapia promove a neovascularização, logo aumenta a perfusão dos tecidos infectados, a biodisponibilidade dos antibióticos e vamos a ter efeito aumentado. Isto explica, em parte, porque na osteomielite crónica a oxigenoterapia hibárica é bom tratamento complementar. Ainda dos efeitos anti-infecciosos, sabemos que a hiperóxia leva à lisis ou à parada de crescimento de algumas bactérias. Falamos das bactérias que não têm sistemas de defesa, não têm antioxidantes, não têm mieloperoxidases, catalases, superoxidismutases. E estas bactérias são os anaeróbios estritos. O Clostridium perfringens é um bom exemplo. A novidade com a oxigenoterapia hiperbárica é que é possível também ter um efeito inicialmente bacteriostático e depois bactericida em aeróbios aerotolerantes, porque a quantidade de radicais livres de oxígeno está tão aumentada que vamos a ter este efeito. Estes são alguns exemplos de bactérias em que podemos ter este efeito em segundo tempo dentro da câmara hiperbárica. Depois temos o efeito de promoção da cicatrização. Isto não é novidade, sabemos que a produção de colágeno necessita de oxígeno. Aí, no interior do fibroblasto, se produz o colágeno. Há muitos passos enzimáticos. A ação da prolilhidroxilase, que é introduzir o aminoácido prolina na cadeia de colágeno, é oxígeno dependente. Para valores abaixo de 20 e poucos milímetros de mercúrio não funciona. Em uma câmara hiperbárica este efeito está maximizado. A lisilhidroxilase é uma enzima da matriz extracelular que promueve as puentes covalentes da matriz extracelular e hace que haja um tejido de granulação exuberante e mais forte. Isto significa que, em ambiente hiperbárico, se corrigirmos a hipóxia, vamos a ter uma proliferação de fibroblastos e um aumento da produção de colágeno. Depois de termos a matriz de muito colágeno, há que vascularizá-la, que neovascularizá-la. E aí também o oxígeno hiperbárico tem duas características importantes. Promueve a angiogênese. A angiogênese significa a produção de pequenos vasos sanguíneos a partir de los vasos que há na herida e um efeito muito interessante que é a vasculogênese. A vasculogênese é o fabrico, a produção de vasos sanguíneos a partir das células pluripotenciais que são produzidas na medula óssea, que são as stem cells. Claro que depois de termos um tecido de granulação ricamente neovascularizado, vamos a favorecer a epitelização. Como funciona o efeito antidematoso, que é um efeito importante que temos também?
El oxígeno, la hiperoxia, es un potente inhibidor del óxido nítrico. El óxido nítrico es un vasodilatador de la pared de las células de los capilares. Ao produzir a inhibição deste óxido nítrico, temos uma vasoconstrição muito forte. Há uma diminuição de 20% dos vasos sanguíneos, pero é uma vasoconstrição muito rica em oxígeno, é uma vasoconstrição hiperóxica. A custa desta vasoconstrição, vamos a ter uma diminuição da transsudação do plasma para fora dos capilares, um aumento da pressão oncótica porque há muito oxígeno. Este aumento da pressão oncótica aumenta a reabsorção do líquido de plasma do espaço intersticial. E como há oxígeno em circulação, melhora a capacidade de deformabilidade, é a reologia dos glóbulos rubros. Um efeito anti-inflamatório interessante, isto se deve à custa da hiperóxia, mais da hiperóxia do que da correção da hipóxia, é a diminuição da adesão dos leucócitos ao endotélio vascular. Quando temos uma parada da circulação e depois a circulação se retoma, isto se chama um síndrome de reperfusão dos tecidos. E a reperfusão dos tecidos desencadeia uma resposta, ou pode desencadear uma resposta que chamamos de síndrome de reperfusão. E lo que inicia o síndrome de reperfusão é a adesão dos leucócitos à parede celular. E sabemos que o íon superóxido inibe esta enzima, que é a beta-2 integrina, inibe a adesão dos leucócitos, logo temos uma diminuição da inflamação, um efeito anti-inflamatório importante. Depois de falarmos de física e fisiologia, então estas são as heridas que beneficiam com mais ou menos evidência da oxigenoterapia hiperbárica. São as infecções bacterianas, fasciitis necrotizantes, síndrome de aplastiamento, queimaduras e rertos de piel, as lesões rádicas de los tecidos blandos, osteomielite crónica refractária, a úlcera de pie diabético, as úlceras isquémicas e algumas feridas selecionadas de difícil cicatrização que são secundárias a processos inflamatórios. Vamos à primeira. As infecções bacterianas por anaeróbios ou mistas são infecções muito agressivas, muito agudas. O quadro habitual é uma infecção que tem um ponto de partida na face, el tecido celular subcutâneo, e que muito deprisa pode difundir-se para o músculo e fazer miositis e mionecrosis. Tem uma mortalidade muito grande, que em alguns estudos pode chegar aos 40%. Sabemos que é uma patologia cirúrgica. O primeiro que se ha de hacer é cirurgia precoce e agressiva, pero os estudos, e essa é a nossa experiência, com antibioterapia dirigida e oxigenoterapia hiperbárica, a mortalidade e a morbilidade vêm por abaixo. Esta infecção pode iniciar-se em qualquer localização anatómica, pero o quadro clássico que conhecemos é a gangrena de Fournier, que se inicia em los escroto de los pacientes. Esta es una conclusión de la conferencia de consenso que hemos hecho un estudio de los estudios que tenían sido publicados y sabemos que los pacientes que reciben oxigenoterapia hiperbárica tienen bajo índice de mortalidad y de morbilidad y de mortalidad. E os estudos que são hechos com fasciitis necrotizantes são estudos com pacientes muito graves, com falência multiorgânica. Uma outra indicação que temos, tipo 1 também, que temos muitos muito bons resultados, é o síndrome de aplastiamento com fratura exposta. Isto é um síndrome de grande energia cinética. Habitualmente há uma lesão grave dos tecidos blandos e há fratura exposta. E há todo um ciclo que se inicia por edema, hipoperfusão, isquemia, há necrosis, há risco de amputação. Isto é um paciente que ha hecho um síndrome de aplastamento com fratura exposta do membro superior, que ha ido ao bloco a ser um fixador externo, fasciotomias, etc. E que ha hecho também oxigenoterapia hiperbárica, ha tenido uma evolução muito boa, porque hemos tenido uma ajuda importante da diminuição de edema, tal efeito antiedematoso, moderamos a inflamação, potenciamos os sistemas antioxidantes, a ação dos polimorfonucleares, sinérgico com os antibióticos e promovemos muitos angiogénes. Múltiplos mecanismos da oxigenoterapia hiperbárica ajudaram a tratar esta paciente.
Las quemaduras de segundo grado, con 20% de área corporal al menos. Esto es solo tratar en centros especializados, que no es el caso del nuestro. No tenemos un centro de quemadas, pero es una indicación. Una otra indicación que tratamos también son los injertos de piel o músculo cutáneo comprometidos. Así que es hecho el diagnóstico de tejido comprometido, porque es un tejido irradiado, porque es un paciente inmunocomprometido como el diabético, hay que hacer oxigenoterapia hiperbárica en el pre y en el postoperatorio. Nuestro protocolo son 30 sesiones antes de la cirugía, 10 sesiones después. Si tenemos y tenemos la posibilidad, es importante avaliar la viabilidad tecidular por la clínica y por algunos métodos, como la oximetría transcutánea o el laser Doppler capilar. Este es un pie diabético con una pérdida importante de sustancia, infectado, con mucho tejido desvitalizado, que con los cuidados estándar de la herida, más oxigenoterapia hiperbárica y al final un injerto, este ha sido el resultado final. Otra indicación, las osteomielites crónicas refractarias, sobre todo en los pacientes comprometidos, inmunocomprometidos. Aquí el protocolo es cirugía de desbridamiento para retirar los secuestros que están infectados, enviarlos a la microbiología, identificar el agente que hace la infección, empezar el antibiótico apropiado y oxigenoterapia hiperbárica al mínimo 40 sesiones. Aquí también, en esta osteomielitis refractaria, tenemos buenos resultados integrados en el tratamiento multidisciplinar. Muy buena indicación esta, que tenemos muy buena experiencia, que es la radionecrosis de los tejidos blandos. La radioterapia, como ustedes saben, cada vez más se utiliza más. 50% de los pacientes que tienen doença neoplástica lo harán radioterapia como forma de tratamiento primario o complementar a otros tratamientos. De estes 50%, 5 a 15% vão ter complicações a longo prazo. São as lesões rádicas tardias. Estas lesões rádicas tardias ou crónicas são telangiectasias, hemorragias, fibrose intersticial e del músculo liso, proliferação do endotélio vascular. La lesión crónica de la radioterapia es una herida muy complexa que es conocida como la herida como modelo de lesión del triple H. Hipovascular, que es disminución de la densidad de los pequeños vasos. Hipocelularidad, que es fibrosis. Y hipoxia, que es disminución del aporte del oxígeno. Tiene muchas aplicaciones en el oxígeno hiperbárico. Todas estas son lesiones, heridas complexas al interior del cuerpo, algunas de ellas, que tienen muy buenos resultados con oxigenoterapia hiperbárica. La cistitis rádica hemorrágica, 90% de los pacientes que nos son referenciados, y hablamos de una cistitis rádica hemorrágica refractaria al tratamiento convencional, tienen buenos resultados. La proctitis rádica, enteritis rádica, la osteoradionecrosis de la mandíbula, en la prevención de la osteoradionecrosis y en el tratamiento dentario, la radionecrosis laríngea y la lesión radioinducida del sistema nervioso central. Las fotografías de la derecha, de arriba es una vejiga radiógena y el resultado de la radioterapia de 40 sesiones abajo. Es un paciente, de sexo femenino, que ha hecho radioterapia 10-15 años antes y ha tenido necesidad de hacer una reintervención en un territorio que tenía sido previamente irradiado. Después de la cirugía ha tenido complicaciones, herida de difícil cicatrización, fibrosis, hipovascularidad e infecciones. Ha hecho un ciclo de sesiones con nosotros, en un total de cerca de 60 sesiones, y este ha sido el resultado final. Isto es oxígeno hiperbárico y cuidado estándar de herida. Un otro ejemplo de una paciente también de sexo femenino, esta es una herida de difícil cicatrización, muy poco vascularizada, que es típico de la radioterapia, y el resultado después de hacer oxigenoterapia hiperbárica. En las heridas de difícil cicatrización, estas son las recomendaciones de la Conferencia de Consenso del European Committee on Hyperbaric Medicine, y las recomendaciones son que la oxigenoterapia debe ser utilizada integrada en un plano multidisciplinar. Es muy importante, y no como un tratamiento aislado. No hacemos solo oxigenoterapia hiperbárica, es un complemento a todo lo que tenga que hacer de tratamiento en la herida.
Antes de iniciar a oxigenoterapia hiperbárica, hay que asegurar al menos 4 semanas de cuidados de herida estándar. Hablamos de desbridamiento, screening vascular, tratar la infección, etc. Y antes de iniciar la oxigenoterapia hiperbárica, se debe realizar un screening vascular para evaluar la necesidad de eventual revascularización. Si tenemos arterias no permeables, si tenemos arterias no funcionales, la sangre, el oxígeno no va a llegar a la pequeña circulación, entonces no vamos a tratar nada. Hay que hacer revascularización si tiene indicación y después, si hay hipoxia en los tejidos, ahí sí iniciar la oxigenoterapia hiperbárica. Las heridas que tratamos, esto también es una recomendación del Comité Europeo, debe idealmente ser avaliadas por un método de avaliación que es la oximetría transcutánea. La oximetría transcutánea es este aparato que puede mirar, colocamos unos electrodos en torno de la herida y avaliamos la cantidad de oxígeno disuelto que llega cerca de la herida. Si tenemos valores superiores a 50 milímetros de mercurio, teóricamente no tiene interés en hacer oxigenoterapia hiperbárica. Si son valores inferiores, hacemos una prueba con oxígeno a 100% y si hay una respuesta, si hay un aumento al oxígeno, ahí sí tenemos indicación para hacer oxígeno hiperbárico. Ese es un algoritmo porque después hay situaciones en que hacemos pruebas en el interior de la cámara hiperbárica y hay pacientes que pueden tener indicación para hacer oxígeno hiperbárico. Esto es el protocolo de selección de nuestros pacientes. Hacemos una historia clínica, una caracterización de la herida, un índice tobillo-brazo, oximetría transcutánea, confirmamos la condición para ser presurizada y que el paciente acepte el régimen terapéutico que es propuesto. Las úlceras químicas, las que tienen indicación para oxígeno hiperbárico, son lesiones arteriales no quirúrgicamente tratables o entonces después de la cirugía vascular. En el caso del paciente diabético y que en presencia de isquemia crónica crítica, tiene que ter una respuesta de oximetría transcutánea, una prueba hecha en condiciones hiperbáricas para valores superiores a 100 milímetros de mercurio. En el caso del paciente aterosclerótico, tiene que ter una respuesta superior a 50 milímetros de mercurio y son pruebas hechas en ambiente hiperbárico. La definición de isquemia crítica crónica es la definición que ha sido hecha el año pasado en la European Conference on Critical Ischemia. Dice que isquemia crítica es la dolor periódica, persistente, en reposo, que necesita de analgésicos regulares más de 2 semanas, o entonces ulceración o gangrena del pie o tobillo con estas presiones sistólicas del tobillo y de los pies. Esa es la definición de isquemia crítica crónica. En el caso de la úlcera de pie diabético, como no todos los centros, también son recomendaciones del Comité Europeo, en todos los centros tienen la posibilidad de hacer oximetría transcutánea, los guía la clínica y la clínica dice que las úlceras que benefician de oxígeno hiperbárico, aquellas que tienen más indicación, son aquellas con una clasificación de Wagner igual o superior a 3. En esta conferencia de 2016 que ha sido hecha en la Universidad de Lille, se ha creado júris para hacer una evaluación de todos los estudios que han hecho sobre la medicina hiperbárica. Y en el caso de la úlcera de pie diabético, algunos estudios estaban publicados, pero estudios metodológicamente bien construidos, había 11 estudios en que intervían cerca de 7.000 pacientes. Y la conclusión de estos estudios, los más importantes, es que, y esto es estatísticamente muy significativo, es que la oxigenoterapia hiperbárica reduce el tiempo medio de cicatrización en las heridas seleccionadas y que la oxigenoterapia hiperbárica reduce la tasa de amputación mayor, sobre todo en las heridas con Wagner 3 o superior. Esto es un estudio importante que pueden después leer en vuestras casas con calma, que es el estudio ODFU. ODFU es Hyperbaric Oxygen Diabetic Foot Ulcers. Es un estudio aleatorizado, randomizado y controlado con placebo. Ha sido hecho en la Suecia, en una unidad hiperbárica de referencia, con 94 pacientes que han sido randomizados y se ha controlado muchos factores, por ejemplo, la cicatrización, puede mirar de la izquierda para la derecha,
el más oscuro es el grupo de oxigenoterapia hiperbárica. Al final de 12 meses, un año, la porcentaje de cicatrización ultrapassava los 60% y el grupo placebo era inferior a 30%. Isto é um estudo sério, muy bien construido, como es típico de los nórdicos, ¿no? Nós somos latinos, somos diferentes, pero los nórdicos son más enfim. Finalmente, as heridas de difícil cicatrização, secundária a processos inflamatórios. Aqui é uma evidência de grado 3, há uma opinião de consenso de alguns especialistas. Aquelas heridas que temos e que tratamos mais com alguma frequência são as vasculites, inúmeras enfermedades do sistema autoimune, la calcifilaxia en los pacientes renales y la opioderma gangrenoso, que es de la derecha, la figura de la derecha. Todo esto son heridas en que la oxigenoterapia hiperbárica es complementar, pero es muy importante y fundamental que la enfermedad del paciente de base esté controlada, si no, no vamos a tener resultados. Y finalmente, para terminar, que es nuestra experiencia. Esta es una imagen de la sala de la cámara de nuestro hospital. Es así, muy limpa, no es para la fotografía. Empezamos a trabajar en 2006, estos son los valores hasta 2016, 10 años de funcionamiento. Recibimos pacientes de toda parte de Portugal y de las islas. Tenemos tratados 2.185 pacientes al final de 2016, cerca de 400 eran indicaciones de urgencia. Las edades variaban, pero entre 40 a 60 años, entre 40 a 70 años es la mayor parte de los pacientes, pero tenemos niños también en algunas indicaciones. La población sexo femenino o masculino es más o menos igual. Ganham um pouco os homens com a idade se quedam mais enfermos. Não sei se é assim em Espanha, mas em Portugal é assim. As recomendações tipo 1, a que tratamos mais é a sordera súbita. Depois temos muitas lesões de radioterapia, indicações de urgência, intoxicação monóxido de carbono, infecções bacterianas, síndrome de aplastiamento, e temos um total de mais de 1.300 doentes tratados nas recomendações tipo 1. De las recomendações tipo 2, mais lesões de la radioterapia, lesão de pé diabético também. Não temos mais, porque ainda há muita falta de formação e de educação em los médicos e los enfermeros para nos referenciar los pacientes. Injertos de pele temos algunos, osteomielite crónica refractária temos também um número importante e por aí fora. As recomendações tipo 3, aquela que temos mais experiência, que tratamos mais, são as heridas de difícil cicatrização, secundárias aos processos inflamatórios. A cistitis intersticial também temos muito bons resultados. Agora não é uma indicação tipo 3 esta cistitis, pero tipo 2 ha cambiado, pero está aqui. Nem tudo é maravilhas, há problemas, há complicações. Estas complicações, algumas são que podem acontecer em pessoal sanitário, em los enfermeros, técnicos ou médicos que trabalham no interior da câmara. Os barotraumatismos, el oído, seus paranasales, pulmão, são os mais frequentes, sobretudo os barotraumatismos del oído. El oxígeno, la cantidad que utilizamos puede ser tóxico, hacia la crisis hiperóxica, que es una crisis epilética, tónico-clónica. Hay pacientes que no toleran estar al interior, crisis claustrofóbica. Y estas dos enfermedades de descompresión y la narcosis es sobre todo para quien trabaja al interior de la cámara, porque los pacientes inhalan oxígeno, entonces no tienen el riesgo de tener estas complicaciones. Estos son riesgos agudos y crónicos. La sordera, sobretudo para quem trabalha aí. Tratamos a sordera neurosensorial, pero podemos ser vítimas da sordera sensorial. É um pouco esquizofrénico. A osteonecrose óssea também. E podemos, em alguns pacientes, acelerar a produção de cataratas ou então provocar uma miopia, que é reversível depois de terminar o tratamento. Esto es el último slide que tengo. Porto es la mía ciudad. Una vez más ha sido el mejor destino europeo en 2017. Probablemente ustedes han ido ahí. Si voltarem ou fueren pela primeira vez, estão invitados a conhecer a unidade de medicina hiperbárica do Hospital Pedro Espano.
Espero que tenham entendido mi portuñol y muchas gracias por vuestra atención.